¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Les presento de inmediato el último libro de Gabriela Wiener, Astuparia. Y obviamente ella nos acompaña, está junto a nosotros, periodista, una de las mayores cronistas de la actualidad en el Perú y que por estos días se sumerge y nos invita también a que la acompañemos en una ficción muy política, eso sí. Así que muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos. Estuviste participando además de Puerto Ideas. Así que un gusto que estés junto a nosotros en este espacio. Muchas gracias, Vivi. Muy contenta de estar aquí contigo presentando esta novela aquí en Chile. Sí, una novela que el nombre, Astuparia, es el nombre de un colegio, que también es algo que tú viviste, un colegio de profesores que venían de la Unión Soviética, pero también es el nombre de la protagonista de esta historia y también de un líder peruano del siglo XIX. Todo eso converge para entregarnos reflexiones respecto a la izquierda, también hacer una cierta autocrítica a lo que ocurre con los procesos también actuales en tu país. Una novela rusa, así lo has definido tú, porque tiene de todo, ¿no? Sí, bueno, eso es un chiste, es un guiño, ¿no? Porque pongo ahí como en juego pues los recursos de la novelística así como más tradicional, algo que yo no había hecho. Aunque también es algo como un guiño, ¿no? Con la temática soviética de la protagonista, ¿no? Ella, lo que cuenta la novela es su historia política, ¿no? La historia sentimental y de formación ideológica desde que es una niña, ¿no? Hasta que, bueno, ya sabes, lo que pasa con los líderes de izquierda, cómo acaban. Sí, hay todo un camino, pero lo interesante es que tú dices, bueno, aquí vengo un poco a presentar a ese animal político que soy o que quiero ser, y si bien está en la ficción, hay aquí podríamos decir un juego, hay distintos narradores, hay incluso como un cameo tuyo, hay entrevistas, pero los trabajos anteriores han sido muy desde lo autobiográfico, o sea, sigue estando esa tecla, pero aquí como con la libertad también de la ficción, ¿no? Sí, esta es una novela ya desatada, digamos. Ya no hay una protagonista, Gabriela Wiener, que se come toda la historia, ¿no? De donde fluye, ¿no? Una primera persona ahí arrasadora. Esta es una historia donde hay muchas más voces. En efecto, hay por ahí una aparición un poco mediocre de Gabriela Wiener, pero ahora mismo me interesaba probar nuevos registros, algo que te permite la ficción, algo que yo había negado bastante, debo decir, porque era una defensora acérrima de la no ficción y de la crónica, hice varios libros en esa línea. Si la negaba, a decir en qué momento decides y lo explora? La ficción se abrió un poco hacia el final de mi novela anterior, de Guaco Retrato. Fue como, bueno, en ese último capítulo me atrevo a fantasear. Yo que siempre había hablado de mis límites para poder inventar, y ahí que me mandé con un buen invento, ¿no? Ahora lo puedo decir. Así que me sentí como preparada para probar otra cosa. También sentí que Guaco Retrato había como cerrado un ciclo ya autobiográfico en mí. Y ahora, bueno, hay algunos guiños, como te digo, cierta performance con el personaje, incluso de la Gabriela Wiener, pero es parte también de la ficción. Es parte de la ficción, pero de alguna manera lo que no es ficción son las reflexiones en relación, por ejemplo, a la izquierda y a una izquierda que siente que el camino es a través de la lucha más armada y otra que defiende las vías más democráticas en una cárcel, y ahí hay un juego tal vez más hacia una distopía, pero estas distopías que hoy se parecen tanto a la realidad. Sí, quería contar un poco lo que pasa, ¿no? Al interior de los movimientos sociales, ¿no? De emancipación, también la izquierda, también los feminismos, en este caso encarnados por dos personajes femeninos, una más hacia el lado de la lucha revolucionaria, otra que decide jugar los juegos de la democracia, pero que la democracia finalmente la engulle en su trampa, digamos, ¿no? Porque ya, en definitiva, la democracia en la que convive esta novela, y que debo decir también es la democracia que funciona en el Perú, es una democracia fake, de juguete, tutelada, como de se mentira, ¿no? Transgredida, que ha construido sus propios mecanismos para subvertirse a sí misma, ¿no? Entonces, Astuparia, que ella quiere
se siente la candidata del pueblo, entra, ¿no?, en el juego de la democracia representativa, tiene un final bastante parecido al de su compañera que propone otro tipo de solución o de continuidad política a los estallidos, a los movimientos, a las revoluciones, ¿no? En este caso, las dos, ¿no?, recorren un camino sin retorno, ¿no?, que finalmente es lo que ocurre dentro de un sistema que no ha sido todavía impugnado como debería, ¿no? Jugando dentro del marco de una constitución, ¿no?, espuria, que viene de una historia de represión, de mano dura, como es la constitución fujimorista en el Perú, por ejemplo, ¿no? Sí, y aquí tú utilizas también el humor como una herramienta, la sátira, y en una reflexión sobre precisamente el rol de la izquierda y en esa prueba constante de mayor pureza, ¿no? ¿Quién es más de izquierda o quién es más feminista? Es que tú sientes que se ha concentrado excesivamente el debate desde el sector político o desde otros movimientos también. Sí, todo eso está dicho de una manera, como tú dices, muy risueña y cariñosa y afectuosa. Yo vengo de una familia también política y de izquierda, ¿no? Me ha rodeado, ¿no?, esa idea utópica, ¿no?, de hacer justicia en el mundo. Y que nos han dicho que demasiado, que es una utopía, y eso tal vez ha servido en los últimos tiempos para reducir, ¿no?, las posibilidades de transformar las estructuras en un país, en una sociedad. Yo obviamente esas partes se las digo con cariño, como un homenaje también a esas memorias perdidas, ¿no?, de las luchas que compartimos aquí en el Cono Sur contra las dictaduras, luchas contra imperios, ¿no?, que ahora se ven fortalecidos, mientras al mismo tiempo nos dicen que es un lenguaje anacrónico hablar de antiimperialismo, ¿no?, mientras mira cómo se refuerza el imperio ahora con las últimas elecciones en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes de aquello en relación a ese debate en el mundo que precisamente está a la izquierda? Todo se ha desplazado a la derecha, con lo cual pues también asistimos a un escenario en que a cualquiera le dicen de izquierda, a cualquiera le dicen comunista. Y por supuesto, desde la caída del muro de Berlín hay una operación, ¿no?, para neutralizar cualquier movimiento que hable de transformación de este tipo profundo del que te hablo, constitucional, ¿no? Y lo que vemos es ahora mismo que se ha logrado desactivar vía, por ejemplo, de los temas de la novela es el lawfare, ¿no? Sí. La judicialización de la política. Digamos que los gobiernos, los estados, ¿no?, democráticos, con fachada democrática la mayor parte del tiempo, tienen todos los medios para hacerse valer, ¿no?, realmente desde unas mafias terribles como las que gobierna actualmente el Perú. Para mí esta novela era una oportunidad también de hablar de temas como la criminalización de la protesta, ¿no? Pero tienen muchas más herramientas, Sí. ¿no? Por ejemplo, toda la forma en que utilizan los medios, ¿no? Los medios de comunicación, la fake news, ¿no?, para realmente manipular a la sociedad hacia un lugar, ¿no? ¿Qué democracia es esa? Ahora, Gabriela, en relación, por ejemplo, veamos lo que pasa en Estados Unidos con la última elección de Donald Trump y su indiscutida votación, y bueno, también el mundo ha estado en qué ocurre con los sectores populares, precisamente, que han estado en ese apoyo, el voto latino. Y en ese caso, por ejemplo, se dice que hay una excesiva desconexión tal vez con la realidad, con el día a día. Bueno, eso pensémoslo en la idiosincrasia estadounidense y en sus reglas del juego, ¿no? Pero se utiliza este concepto de lo woke, ¿no? De que hoy se quedó la izquierda tal vez en causas más identitarias. Pero en Latinoamérica podríamos decir eso es diferente. Diferente sobre todo cuando hablamos de grandes masas populares y bueno, y un tema que tú abordas profundamente que tiene que ver sobre todo con lo indigenista en Perú. Sí, exacto. Bueno, creo que tienen ahora mismo todos los medios para llevar a la gente hacia la percepción que en realidad detrás de eso, ¿no?, hay un trabajo de político, ¿no?, neoliberal a lo bestia, que ha penetrado, ¿no?, en la cabeza de la gente,
de muchísimo individualismo, ¿no? O sea, ¿qué nos sorprende que gente que vive en Estados Unidos, ¿no?, con la idea del sueño americano, ¿no?, no siga esa línea, ¿no?, absolutamente egoísta, ¿no?, tan poco solidaria, ¿no?, de que, bueno, yo ya llegué, ¿no?, y todos los demás pues que se queden atrás, ¿no? Y que es la manera en que han respondido los votantes latinos, por ejemplo, de Trump, a la pregunta de por qué tú, ¿no? Si Trump tiene un discurso antimigrante, xenófobo, violento y de odio contra tus propias comunidades, ¿no? Y sí, la manera de colonizar las cabezas es muy fuerte cuando tienes todos los medios a tu disposición para hacerlo. Estas personas han sido evidentemente blanqueadas, colonizadas, ¿no? Se les ha contado el sueño americano como que se van a convertir en Trump alguna vez. La gente que votó a Milei también se lo creyó. Esta exaltación, ¿no?, de una especie de nacionalismo, las Malvinas son argentinas, como en el caso de Milei, que lo dicen él, su vicepresidenta, para después subastar todo el país y que sabemos lo que hay detrás, ¿no? Entonces esta gente de derecha, que es la que ha gestionado, por ejemplo, la crisis de Valencia, ¿no?, que no alarmó a la población en España a tiempo, yo vivo en España, es gente que te va a dejar morir, es gente que ante una pandemia te va a dejar morir, es gente que no te permite tener un seguro médico en Estados Unidos, que te va a dejar morir, es gente que privatiza ahí en Argentina, que es lo que está haciendo también con la salud y la educación Milei, ¿no? Entonces no le votes, o sea, no le votes más a esta gente. Esta vez te creíste el cuento de que eres más americano porque votas a Trump, eres más hombre por votarle a Trump, ¿no? Eres más libre por votarle a Milei, y mira a ver qué te va a traer todo ese machismo, toda esa misoginia, todo ese odio, ¿no? Sin las migrantes no hay presente y no hay futuro, sin las personas, o sea, ya está dada esta, a qué tienen miedo, ¿no? Es una mirada absolutamente nazi de pureza racial, que de pronto todavía llena algunos corazones y que es de verdad la tumba del mundo, y lo sabemos. O sea, es como si no hubiéramos caído ya en ese drama y en ese horror. Ahora se están repitiendo esa misma historia en Gaza. Gabriela, y en relación a lo que tú estás planteando, y porque además es parte un poco de los temas que están presentes en tu libro, sobre todo en lo que fue ese ideario, ¿no?, de lo que tú viviste en este colegio, que les enseñan ajedrez desde muy chico, donde tenían que cumplir, ¿no?, con responder un poco a lo que tenía que ver con la Unión Soviética, que les enseñó literatura tempranamente, en esa responsabilidad también que tienen de lo que tú estás explicando, que es la arremetida de grupos ultraconservadores y de ultraderecha. Sí. Desde luego ahí ya estaba ese germen de pensar en la justicia social, ¿no? Términos que de pronto se consideraron que pasaron de moda, y obviamente porque había un interés detrás en que esto pase de moda. Que pase de moda hablar de justicia social parece increíble, ¿no? Ya casi está pasando de moda hablar de derechos humanos, ¿no? Eso es lo que logra, ¿no?, todo un sistema que venció efectivamente a la caída del muro de Berlín y que construyó sus propias herramientas para que no vuelva a pasar, ¿no?, para que no vuelva a haber movimientos, ¿no?, que intenten transformar las cosas, ¿no? Todo tiene que ver además con un origen, como tú mismo dijiste, el libro también trata sobre todo de esta historia de luchas indígenas, esa memoria, ¿no?, que viene de hace 500 años, pero que habla de cosas del presente, ¿no?, de defensa de territorios actualmente que quieren ser colonizados, sino qué es lo que está pasando en Gaza, si no es un intento de colonizar un territorio, de exterminar una población, como se hizo hace 500 años en América del Sur. De ahí que mi libro se llame Atusparia, como podría llamarse Tupac Amaru, como podría llamarse Rita Puma o Micaela Bastidas, o cualquiera de los nombres de los campesinos que pusieron el cuerpo contra Dina Balearte hace 1 año y medio en el Perú, y que fueron asesinados impunemente por esta señora dictadora del Perú, y también los defensores de la tierra que actualmente están luchando
por una laguna, porque no depreden un bosque, contra una minera extractivista, ¿no? Es que son las mismas luchas, no hablamos de unas luchas del pasado. Cuando se hablan de luchas anticoloniales o indigenistas, parece que estuviéramos hablando de algo que ya pasó. Es algo que pervive, es una resistencia activa actualmente que responde, como te digo, a estrategias coloniales que nunca pasan de moda, que están ahí. Sí. Y que además la solución para responder a esas resistencias siempre ha sido la masacre. Qué fácil de matar son los indígenas, ¿no? Porque para otros, bueno, hay que hacer laufers y cosas más sofisticadas, ¿no? Pero en los Andes, por ejemplo, como dice Manuel Escorza, el escritor indigenista, no hay 4 estaciones, hay 5: primavera, verano, otoño, invierno y masacre. Creo que allí, en esa frase delicadamente literaria y potentemente revolucionaria, está contenida una crítica muy fuerte al racismo que hay detrás, ¿no? de la manera en que se reprime, ¿no? y se exterminan las luchas campesinas. Gabriela, me ha tocado conversar con muchos escritores peruanos y a todos les duele Perú de alguna forma, ¿no? Más allá del sector político o de la causa o la problemática en la cual se concentran, la literatura está muy marcada precisamente por esa coyuntura. En tu caso, al igual que con otros que he conversado, no vives en Perú. Incluso algunos me han dicho, me critican porque estoy fuera y me dicen, tú no puedes hablar de lo que pasa en nuestro país, y te lo pregunto además como cronista del día a día, como periodista. ¿Cómo también respondes a ver todo lo que pasa, pero ahora ya no viviendo ahí? ¿Es distinto? Voy mucho. O sea, hace 20 años que emigré, pero no he dejado de ir. O sea, no he dejado de ir con mi cuerpo y no he dejado de ir con mis escrituras, con el periodismo de opinión, con la literatura. No, eso es uno de las típicas maneras, otra estrategia más para callar a la gente que puede hablar. Pero esa distancia ayuda de alguna forma también. Bueno, claro, porque ahora mismo en el Perú te están metiendo preso por hablar, ¿no? O sea, hay una persecución del pensamiento político, ¿no? Ahora mismo hay casos como el caso Perseo, gente que está siendo apresada por cargos de terrorismo cuando no han cometido ninguna acción terrorista. Esto es lo que está pasando en el Perú. Esta distopía que aparece en mi novela, sí, Tusparia, no es tan distópica. La posibilidad de que se reabra una cárcel como fue el CEPA, que ya se anunció varias veces que se iba a reabrir, pero en este caso, como en mi libro, que se llama El Aire, sea una cárcel para mujeres políticas, no es tan delirante. No es tan delirante vivir fuera en el Perú ahora mismo, ¿no? No es cómodo la situación porque en efecto siempre seremos señaladas, pero creo que tenemos derecho a formar parte de la discusión sobre nuestro país. Somos parte de una diáspora, ¿no? Con todo el derecho a tener voz y voto, de hecho. Y ahí estamos, ¿no? También enviándole cartas de amor y cartas de resistencia a la gente que está ahí. Con la que por supuesto hacemos redes constantes de crítica y de lucha. Gabriela, y de alguna manera hay acá también una forma que tú utilizas, que es no quedarte con un puro lenguaje. Lo hablábamos inicialmente, ahora me estoy yendo como analizamos mucho el fondo, los temas, pero hay un juego muy interesante también en que todos los registros que tú has trabajado estén presentes. Tú también te has dedicado mucho a la poesía. ¿Cómo es esa cabeza cuando decides escribir este libro, abordar todos estos temas, terminar con una lógica de distopía, pero que yo decía que se parece mucho a la realidad, ¿no? Pero también tener un narrador a ratos en primera, otro que está siendo un narrador en tercera persona, como que hay un juego también constante que tú haces. Muchas gracias por la pregunta y por la lectura, además, que has hecho tan aguda de todo el libro. Sí, a veces de pronto por el discurso, ¿no? por sostener, porque uno tiene que sostener a sus libros también cuando sales a promocionarlos. De pronto nos quedamos solamente en la discusión política, pero hay un trabajo de forma muy importante en la novela, ¿no? Como bien dices, es mi primera novela en la que yo he pensado en hacer una construcción valiéndome de recursos literarios vanguardistas, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Haciendo una novela que podría ser medio clásica, pero tampoco lo es. Pero decidí introducir otras voces, otros registros, ¿no? para contar una historia coral en realidad, ¿no? Finalmente tiene un fondo colectivo, un fondo popular, como dices, y para mí era importante que no se consumiera solamente en esa única
la voz, aunque trata de la historia de una mujer y de una mujer política, aparece por supuesto su contraparte, Sí. Y hay, ¿no?, toda una comunidad de mujeres que se llaman las Ritas, por ejemplo, que es el movimiento, ¿no?, que finalmente hace a Tusparia quien es, ¿no? Y vamos, ya veremos cómo ella se comporta. Quienes lean la novela lo verán, todo lo que ocurre, el conflicto que hay ahí detrás, ¿no?, entre quizá el protagonizar la política, ¿no?, y ser las bases de la política, de la acción política, ¿no? Mi lenguaje lo he trabajado también mucho en este libro. Creo que tal vez yo siempre he escrito libros que tienen todo este plano simbólico y poético. Quería que en este libro además lo esté, además porque hablo de cosas tan reales y tan del presente. Quería distanciarme radicalmente de un lenguaje cronístico o periodístico. Entonces verán, ¿no?, momentos muy líricos, ¿no?, dependiendo del territorio donde estemos, ¿no? Por ejemplo, en el arranque pues hay una forma de contar muy infantil y muy naif, pero al mismo tiempo muy sarcástico, y quizá lo más amargo esté contado en esa primera parte infantil, ¿no? Sí. Pero hay también, ¿no?, quizá una carta que es como una especie de vómito también de la otra protagonista, de la coprotagonista, que es la profesora y Sí. amante de Atusparia. Hay una historia, hay un relato, un cuento donde una alpaca marxista empieza a hablar en primera persona contra el extractivismo textil en los Andes. Y vuelvo a destacar el humor para abordar también muchos de esos temas, que está muy bien desarrollado. Muchas gracias. Creo que entra mucho más fácil, lubrica mucho más fácil el humor. Casi un espacio de resistencia también. Sí, es una manera de resistir muy andina también, ¿no? Muy de nuestros países, ¿no? Que no, a veces no somos tan directas, ¿no? Pero creo que lo estamos diciendo bastante claro también, riéndonos. Gabriela Wiener, ha sido un gusto poder conversar contigo, conocer de todo ese trabajo y proceso creativo que hay en Atusparia, y también tus reflexiones respecto a la actualidad. Participaste, y precisamente esa es la invitación también de un espacio tan valorado como Puerto Ideas. Y gracias por este tiempo también con nosotros. Y así que está totalmente disponible tu libro bajo la editorial de Random House, bueno, y todos tus trabajos anteriores que también son interesantes de conocer. Muchísimas gracias, Vivi. Solamente quería invitar a la gente a visitar @sudacasa, que es el espacio migrante de resistencia, precisamente, que hemos creado para escribir, para que la escritura sea sanadora en un mundo en que cada vez más se está poniendo hostil con nosotras las migrantes. Sí, y también la lectura, que sabemos que es otro espacio que nosotros tratamos siempre de relevar e invitar acá en este encuentro a través de Entrevistas CNN. Muchas gracias, que estés muy bien. Nos vemos pronto en la próxima. Chao.